Luis, Buenas tardes. ¿me puedes por favor confirmar que se oye correctamente? Buenas Perfecto, tardes. sí, Soy... perfecto, Perfecto, buenas tardes. Hola, muy buenas Se tardes. oye, sí. Perfecto, muy bien. Pues bueno, saludamos inicialmente a todos los que os habéis conectado a esta sesión, tanto desde España como a nuestros amigos de Iberoamérica. Estoy viendo Argentina, estoy viendo Chile, Perú, México, Colombia, Ecuador. Una webinar que vamos a debatir durante la próxima hora bajo el título del dato como fuente de riqueza, que está organizado por Community of Insurance y por Uniquemia. Osvaldo Lorenzo, socio director de Uniquemia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Gracias a ti y a nuestros invitados y buenas tardes a todos y bienvenidos a este otro de nuestros webinars conjuntos de Community of Insurance y Uniquemia. Confiado que será una hora muy provechosa. Gracias, Pablo. Adelante. Nada, a ti, Osvaldo. Bueno, si tuviese que decir Uniquemia, diría que no solo es una plataforma de educación online, ¿no? Vais más allá, porque ofrecéis soluciones integrales y flexibles para las empresas que están buscando la escalabilidad y sobre todo la transformación digital en todos sus procesos de e-learning, ¿no? Sí, así es, correcto. Lo has dicho perfectamente. Muchas gracias. Perfecto. Nada, encantado, gracias. Community of Insurance, me presento. Me llamo Pablo López Aranguren, soy socio y director de innovación de Community of Insurance. Community of Insurance es un actor más del ecosistema asegurador. Nuestra misión es acercar la innovación a las compañías y las adaptamos a la era digital por medio de nuestros 4 ejes estratégicos. La comunicación, los eventos, la gestión del conocimiento, porque creemos firmemente en el talento transformador, y la consultoría estratégica digital. Si destacamos de esta última parte, Digital Insurance, con cerca de 400 insurtechs que hemos analizado, más de 100 ideas que hemos impulsado y cerca de 20 insurtechs que ya las hemos incorporado al ecosistema asegurador. Os voy a explicar brevemente la dinámica de esta webinar. Tenemos el placer de contar esta tarde con María Teresa Hidalgo, con Antonio Sánchez, con Miquel Bru y con Óscar Macià, que os presentaré a continuación. Son 4 expertos del data que nos van a impartir una masterclass. 2 ponencias que van a ser más teóricas, asociadas al dato, la ética y su ordenación legal, y las otras 2 ponencias que van a ser, nos van a exponer los beneficios del uso del dato como soluciones reales en aplicaciones digitales. Y luego, posteriormente, daremos paso a las preguntas que ya podéis ir haciendo y que estoy viendo que estáis escribiendo en cualquier momento hasta el cierre de la sesión. Y al finalizar el evento, recordamos que subiremos la grabación tanto a la plataforma de Uniquemia como a la de Community of Insurance. Empezamos. Yo soy digital y mi entorno es digital. Y además vivimos en un entorno hiperconectado. Os voy a dar 3 datos. España es el país más conectado de Europa. 6 de cada 10 españoles compran vía móvil. El 50% mira el móvil en los primeros 5 minutos tras levantarse. Y el 70% prefiere perder la cartera antes que el móvil. Estos son ejemplos de Internet of People. Cada dispositivo de nuestro entorno, al final, es un generador de datos que puede transformarse en información para, bien, los negocios, detectando necesidades de los consumidores o también simplemente para poder mejorar nuestra calidad de vida. Por consiguiente, el dato en la era digital se ha convertido en una auténtica fuente de riqueza. Nombres o títulos como The Name of the Game, The New Fuel, son algunas de las definiciones que estamos escuchando constantemente alrededor del dato. Si nos vamos al entorno empresarial y los usos del Big Data, podríamos agruparlos, desde mi punto de vista, en 3 grandes bloques. El primero de ellos es para tomar mejores decisiones y la mejora operativa. Eso al final está traducido en que podemos hacer consultas en tiempo real, la geolocalización, permite procesamientos de imágenes y vídeos, el data streaming y también la gestión de infraestructuras. El segundo gran bloque que podemos agrupar sería la generación de nuevos ingresos y lo derivamos en una visión 360 del cliente, la personalización de productos y servicios, la investigación biomédica, el análisis predictivo, el data as a service, etc. Y el último bloque, el tercero, sería todo lo asociado a la prevención y predicción del fraude y riesgos. Sistema medioambiental, seguridad en casas, movilidad, gestión del riesgo, seguridad digital, etc. Y hoy vamos a abordar algunos puntos que acabamos de comentar. El dilema del dato es a quién se lo doy y para qué se lo doy. Pero mejor que yo, os voy a presentar a los ponentes. María Teresa Hidalgo es directora del Instituto de Empresa Executive Program de Big Data e Inteligencia Artificial, miembro de la Universidad de Alcalá, imparte como profesora en varios másters. Muy buenas tardes, Maite.
¿Tienes el audio, por favor? Comprueba que está quitado. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y experiencia y ya cuando quieras. Bueno, en primer lugar, espero que todos los que asistís a este webinar y vuestro entorno os encontréis bien dentro de la situación en la que estamos inmersos, ¿no? Y bueno, a lo largo de los próximos minutos, porque tenemos un espacio pues acotado de tiempo para los participantes, yo voy a tratar de compartir algunas impresiones en torno a la inteligencia artificial y la ética, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de IA ética y cuán tangible puede llegar a ser, y sobre todo cuál es el rol que tenemos los profesionales del dato y la inteligencia artificial para impulsar una inteligencia artificial que sea transparente, que promueva la equidad y que no nos lleve a discriminación alguna, ¿no? Para seguir un poco el hilo de ideas que quería compartir, tengo algunas slides que yo creo que nos van a servir bien para guiar un poco el discurso. No sé si me veis ahora la pantalla. ¿La veis? Sí, la vemos perfecto. Perfecto, Sí, pues estoy ya compartiendo. Bueno, esto es una flota de Platón porque cuando hablamos de IA y de ética aparecen dos conceptos como tan enfrentados de alguna manera, ¿no? La tecnología más avanzada frente a la filosofía más fundacional. Nosotros lo llamamos de Platón a Python, ¿no? Y de lo que queremos hablar es de cómo llevamos principios éticos, que en principio parecen algo como un tanto inasible o intangible, a desarrollos reales en el ciclo de datos y del algoritmo, ¿no? Esto, digamos que tiene un impacto en la realidad que es el que debemos empezar a dimensionar, ¿no? He seleccionado un par de noticias de los últimos meses. Esto es un artículo que publicó una autora que os recomiendo, se llama Cathy O'Neil, y bueno, es una de las autoras o activistas casi, ¿no?, en el mundo que está haciendo pues bastante ruido en este tema de la inteligencia artificial y la ética, ¿no? Tiene un punto bastante crítico, pero es muy interesante. Y recientemente en Bloomberg ella publicaba un artículo en el que decía, bueno, si no utilizamos la data correctamente, la información, esto lo aplicaba al marco de Estados Unidos, ¿vale? La data de la pandemia podría ser realmente un arma de doble filo para la gente más mayor. ¿Por qué decía esto? Y pone sobre la mesa tres conceptos que van a ser fundamentales, ¿no? La explicabilidad de los algoritmos, la equidad y la justicia de las decisiones que toman y la supervisión humana. El esquema era el siguiente. Si hay gente de un determinado rango de edad que por, digamos, colapso en los sistemas sanitarios ha tenido insuficiencia en los recursos de atención, por ejemplo, un impacto que pueda tener en personas mayores, esto, el efecto que se produce, corremos, digamos, en la recopilación de esos datos, corremos el riesgo de perpetuar un sesgo. ¿Por qué? Porque digamos que los datos de referencia en una situación de ese tipo de cuál es el ratio de supervivencia, ¿no?, de personas en determinadas características o rangos de edad, estaría sesgado por, digamos, el estado de los propios recursos sanitarios, y si utilizáramos esa data para llevar a cabo un algoritmo de predicción de éxito en los tratamientos, lo que haría sería perpetuar el sesgo, ¿no?, de toda la información histórica que estaría sesgada en un principio. Lo que apunta esta autora, bueno, y lo que, digamos, se mueve en este momento en el tipo de aplicación ética que se debe hacer de la inteligencia artificial es: cualquier toma de decisión de un sistema de IA debería garantizar, en la medida en la que sea crítico, una supervisión humana que sea explicable y que no esté discriminando a ningún grupo poblacional o por género, etnia, etcétera, ¿no? Otra noticia reciente del pasado año, ¿no? Un estudio en el que esta compañía que se llama Optum, ¿no?, en el entorno internacional, que es una proveedora de servicios de salud, pues en un estudio de la Asociación Americana para el Progreso decían
que este, digamos, algoritmo que se estaba utilizando para dar recursos adicionales a pacientes afroamericanos estaba sesgado, porque lo que se utilizaba para medir, digamos, el estado de gravedad o de criticidad de ese paciente era el coste sanitario previo, no realmente variables que tuvieran tanto que ver con el estado de salud. Si el coste sanitario previo que se dedica a un segmento de población es inferior proporcionalmente para una etnia que para otra, ya tenemos ese dato de partida, digamos, sesgado, ¿no? Y en un caso como este también se apunta a la necesidad de supervisión humana. Estos son conceptos que son fundamentales para manejar en esta aplicación de la IA desde una aproximación ética. De manera muy breve voy a explicar, este es el marco europeo que presentó, el marco que presentó la Unión Europea para una inteligencia artificial confiable, ¿no? Con 7 pilares fundamentales, que lo que promulgan es la necesidad de que haya un enfoque centrado en los individuos, o sea que los sistemas de IA deben garantizar el respeto tanto por la autonomía de las personas como prevenir posibles daños y que puedan ser explicados y que no sean injustos, ¿no? El concepto de fairness, que las compañías deberían tener un rol activo en que esta toma de decisiones automatizadas y todo lo que implica en el ciclo de vida del dato y del algoritmo estén imbuidas de sus principios éticos, y que realmente no implica solo a perfiles de tecnología, ¿no? A científicos de datos, ingenieros, sino que ha de ser un esfuerzo transversal de las organizaciones que implica tanto a responsables de negocio como a responsables con un perfil más tecnológico, ¿no? Simplemente estos 3 conceptos que hemos visto de una manera muy breve, poderlos compartir. En primer lugar, la supervisión humana, es decir, en qué medida los individuos han de ser los que faciliten una supervisión del sistema de IA y del decision making de los algoritmos, ¿no? En función del impacto de la decisión que tiene el sistema, y también si esa persona, pues digamos, está ante un algoritmo que toma decisiones en un mayor ámbito de criticidad o en los que la discrecionalidad, digamos, pueda ser mayor, ¿no? Otro concepto que vamos a manejar de manera permanente en lo que viene en inteligencia artificial, la transparencia. ¿Qué significa? Poder recrear los resultados de cualquier decisión que ha tomado un algoritmo. Conocer la lógica, los datos con los que ha sido entrenado el modelo, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Asegurar que podemos trazar los datos con los que se entrenó y la decisión que se está llevando a cabo, poderlo auditar. Y el sesgo, el concepto de bias, ¿no? Poder utilizar la inteligencia artificial en sistemas que están diseñados de forma responsable, evaluando y cuidando que no ocurran sesgos de discriminación por raza, por género, por condición social, incluso por ubicación del lugar de residencia, etcétera, ¿no? Un diseño responsable de la inteligencia artificial que, como veíamos en estos primeros ejemplos, evite que se perpetúen o amplifiquen sesgos y, por tanto, discriminación en los conjuntos de población. Y bueno, lo he intentado explicar de manera muy rápida, ¿no? Para poder compartir estos conceptos que son clave y que luego podremos debatir. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Maite, directora de Estrategia de Inteligencia Artificial y Ética de Everis. Pues me voy a quedar con el titular de: la toma de decisión de la inteligencia artificial debería garantizar la supervisión humana y no la discriminación. Interesante, luego a ver si podemos avanzar con estos conceptos. El siguiente ponente es Antonio Sánchez. Es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, más de 20 años de experiencia, destacando 10 años como director jurídico en el Grupo Intercom, además de director de Legal y Privacidad de Infojobs y de Softronic. Es experto en el campo del tratamiento de los datos personales, cuenta con numerosas publicaciones y es profesor de Derecho Digital y Protección de Datos en programas másteres y grados de diferentes universidades. Muy buenas tardes, Tony. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar contigo esta tarde. Nos vas a hablar del marco jurídico del dato y de su ordenación legal.
Sí, sí, sí. A ver, voy a intentar ser lo más práctico posible y no entrar en muchísimos detalles para no aburrir a todos los que estamos con artículos y referencias normativas, pero vuestra invitación me obliga como mínimo a comentarlo. Bueno, primero de todos, dar las buenas tardes a tanto a los ponentes como a todo el personal de Community Insurance y, por supuesto, a todos los que nos estáis viendo y escuchando. Es un placer estar con vosotros. Bueno, primero de todo, me parece genial la posibilidad de que pueda exponer lo que tenía pensado después de lo que ha comentado Maite. ¿Y por qué? Bueno, porque yo creo que ética y derecho están ligados, ¿no? En la teoría del derecho siempre aparece el concepto de ética y luego el derecho, que es el que un poco cuando se hacen esas preguntas, el que establece cuáles son esos límites o esos controles o esas obligaciones o esas prohibiciones. Bueno, pues marcando dentro de ese marco que es el marco del derecho, primero tendríamos que diferenciar, cuando hablamos de dato, lo que es propiamente un dato o información y quizá el dato que ahora es de actualísima, bueno, en la que nos encontramos de gravísimas situaciones, es el dato de carácter personal, ¿no? Es la máxima sensibilidad es respecto a lo que cuando hablamos de dato, creo que podemos hacer un símil a dato de carácter personal. Símil que lo hacemos quizá en las comunicaciones y en las conversaciones que tenemos asiduamente con nosotros, pero que evidentemente exige matices, ¿vale? Bueno, pues cuando hablamos de dato personal tenemos que referirnos a cualquier dato en el cual se pueda identificar o sea identificable una persona. Cuando digo una persona, es una persona jurídica, digo, pues una persona física y no una organización, y eso, ahí tenemos que centrar primero el foco de este marco legal. Luego, evidentemente, muchos de los que están, de los oyentes de hoy, no están fuera del marco de la Unión Europea. Indicar que los aspectos vinculados al tratamiento de datos de carácter personal no solo están protegidos o están regulados por el Reglamento Europeo de Protección de Datos en Europa, cuando digo Europa, Unión Europea, sino que es cierto que desde hace ya unos años, muchísimos países de Centro y Sudamérica ya están regulando sobre temas vinculados a protección de datos. Podemos decir que Argentina y Chile, por ejemplo, han sido pioneros, igual que España en su momento, desde el año 99. Y a raíz de la entrada en vigor en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, tanto México como Brasil han adoptado marcos jurídicos muy similares a la estructura que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos. También comentaros que en el norte, en América, en Canadá, ya también existe marco regulatorio vinculado a la protección de datos de carácter personal, y Estados Unidos, que de alguna forma caminaba más libre, sí que es cierto que ya desde hace ya unos meses el Estado de California ha regulado a través de la CCPA, que es como la normativa de consumidores, aspectos vinculados al cuidado, al tratamiento, a la protección de datos de carácter personal. Lo que quiero decir con ello es que creo que en el entorno mundial, en el marco legal mundial, sí que desde hace unos años se considera que existe una sensibilidad, una necesidad sobre la regulación del uso de datos de carácter personal y, por contra podemos incluir el otro bloque, que es el que establece quizá más criterio o más protección sobre la seguridad, que en este caso sería China, ¿no? China pues no establece, a la hora de determinar los criterios sobre la protección, bueno, pues considera que la seguridad está por encima del derecho a la privacidad y, por tanto, digamos que hay un conflicto, un conflicto a la hora de esos dos mundos, ¿no? Muy bien. Continúo un poquito con esa estructura del marco jurídico y, bueno, primero de todo, pues, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del año 48, ¿vale?
Luego, a partir de ahí, por supuesto, pues la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y en España, concretamente, en la propia Constitución española, en el artículo 18, en el punto 4, ya hace referencia a la protección de un derecho fundamental, que es a la invasión de, a la invasión de la informática. Con lo que incluso pues, ya la propia Constitución española establecía o abría esa necesidad de ese derecho fundamental a la protección de la información. Luego, posteriormente, en España apareció la Ley Orgánica del 82, que consolidaba la protección civil de los derechos vinculados al derecho al honor y a la intimidad y a la imagen de las personas. Y bueno, después ha aparecido las normativas vinculadas a protección de datos, con el cumben, por supuesto, del Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento Europeo, que establece criterios comunes para toda la Unión Europea, y una ley orgánica que tenemos en España, que es una ley orgánica de protección de datos, pero también incluye nuevos aspectos que hablan sobre derechos digitales. Además de la normativa sectorial vinculada al sector salud, al sector de educación, etcétera, etcétera, que cada sector tiene normativa específica vinculada a protección de datos. Pero quiero decir que el acervo y el marco regulatorio vinculado a datos de carácter personal es amplio, Bueno, dicho eso, me gustaría entrar un poco a debate respecto a la temática de hoy, ¿no? Y es, bueno, pues yo creo que ha quedado claro, y luego entraré un poquito más, el que el derecho, el dato de carácter personal es un derecho fundamental, es un derecho fundamental, y aparte os añadiría que aparte es un derecho que se considera irrenunciable. Cuando se dice irrenunciable, significa es que, por ejemplo, por una relación contractual no podemos renunciar a él, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso, todo ese engranaje, yo creo que es indudable que está empezando a generar valor, ¿no? También existe una serie de controles que son los derechos sobre los cuales las personas pueden establecer y solicitar determinada información sobre el responsable de esa información. Dicho eso, creo que es muy importante entender bueno, pues que primero de todo nosotros somos los titulares y controladores y propietarios de esa información, que es un dato de carácter personal, que es indudable, que es bueno, pues que es utilizable y que tiene mucho valor, ¿vale? Segundo punto, ese valor que tiene ese dato y entonces ya entro dentro del propio dato de carácter personal, y ese dato ¿puedo intercambiarlo por dinero? ¿Cómo puedo generar valor a ese dato? Bueno, yo creo que es indudable también que de los diferentes sectores, sobre todo quizá el de la publicidad, le ha dado de un altísimo valor. De hecho, el crecimiento de las grandes multinacionales del sector de la tecnología norteamericanas, Google, Facebook, aparte de su crecimiento en bolsa, yo creo que en parte no solo al avance tecnológico revolucionario o la generación de nuevos vínculos como redes sociales, sino también por el propio valor que genera el dato dentro de esas estructuras, dentro de ese entorno. ¿De acuerdo? Con lo que es indudable que el dato de carácter personal tiene un valor. Otra reflexión que os lanzo es que el Reglamento General de Protección de Datos establece límites a la hora de ese intercambio. Y también lo voy a vincular directamente a la situación pandémica que vivimos. El Reglamento General de Protección de Datos, y así también lo advierten las diferentes autoridades europeas de protección de datos, establecen que en determinados casos dar el consentimiento, o sea, yo que dé el consentimiento a que alguien trate mis datos de carácter personal, en algunos casos se considera que no se da en una situación de libertad y, por tanto, se considera que esa relación contractual o esa obtención del consentimiento está viciada y, por tanto, no es correcta. Lo que quiero decir con ello es que, si bien creo que podemos transaccionar con datos de carácter personal, tenemos que tener siempre en cuenta que el marco normativo establece determinados criterios sobre los cuales tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar si puede existir una transacción o no sobre ese dato de carácter personal. Muy bien.
Sí, y el otro, pues el otro gran titular que os quería lanzar es el siguiente, es el derecho fundamental de la protección de datos persigue garantizar que una persona pueda tener el control sobre sus datos personales, su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para su dignidad y el derecho del afectado. Este es el principio básico y, como veis, yo creo que palabra por palabra nos encontramos que casi ninguna o en algunos casos no se cumple. Totalmente, Tony. Pues tremendamente interesante porque al final has tocado yo creo los puntos claves, ¿no? De esa seguridad y privacidad, de cómo hay gobiernos que toman unas decisiones por, vamos a decir, las personas y como en otros las personas son aquellas que tienen que gobernar y tienen que decidir, ¿no? Cuándo y por qué y cómo dar ese dato. Pues muchísimas gracias, Tony Sánchez, director de legal de Grant Thornton. Y bueno, pues vamos continuando. Voy viendo que ya hay preguntas que se están haciendo. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Alguna veo que también está en individual, podéis compartirlas con todos. Las vamos a ir ordenando y cuando terminemos este bloque pues ya daremos paso al turno de preguntas. Continuamos con el segundo bloque. Vamos a ver ejemplos de cómo el uso y la gestión del dato permite facilitar y mejorar, en este caso, la calidad de las personas. Damos la bienvenida a Miquel Bru, que es VP Business Development en Made of Jeans, Executive MBA por ESADE, Máster en Tecnología por la Universidad de Ramon Llull y luego pues varios Executive Program, Georgetown, también he visto por ahí Asia, Francia, etcétera. Hola, Miquel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, por supuesto, agradeceros a todos este tiempo y esta oportunidad. Y bueno, recoger, y realmente creo que lo habéis ordenado muy bien, porque recoger las teorías que nos están poniendo o las leyes que nos están poniendo, ¿no? Yo me quedo con una frase que ha terminado, control, uso y destino de los datos, ¿no? Un punto muy importante. El cual para nosotros, y lo intentaré explicar desde un punto de vista práctico de cómo hemos ido desarrollando, es básico, ¿no? Nosotros somos una empresa dedicada a la gestión segura de datos ómicos, ¿vale? Para hacer posible la medicina personalizada. La medicina personalizada se basa en eso, en integrar datos para poder dar una mejor atención a los pacientes, ¿no? Más participativa, más de prevención, más proactiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde nos hemos fijado, y más cuando hablamos en genética, ¿no? Cuando hablamos de datos genéticos, hablamos del ADN, la biología de cada una de las personas, y eso en realidad es estar delante de los datos más privados que podemos tener de cada uno, ¿no? Los datos genómicos nos están diciendo cómo es el color de tu pelo, cómo tu altura, etcétera, etcétera, pero también nos dicen qué enfermedades puedes llegar a tener en el futuro. Y eso es muy positivo a nivel clínico, porque al final, gracias a eso, podemos personalizar tratamientos o incluso prevenir enfermedades antes de que ocurran, pero al final esos datos realmente hemos de vigilar dónde los cedemos y quién tiene esos datos, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos bajado y hemos intentado hacer la aplicabilidad en lo que nosotros le llamamos el mundo real, ¿no? El mundo en que vivimos, ¿no? Venimos de una era donde este uso de los datos ha sido muy focalizado en investigación, pero cuando lo aplicamos a la calle, cuando lo aplicamos a la clínica, bueno, nos encontramos con otra serie de retos, ¿no? Y eso nos ha hecho llevar de decir, oye, venimos de la investigación y la investigación es principal y la necesitamos para conseguir usos clínicos, pero los retos son distintos de cuando estamos en la clínica, ¿no? En lo que nosotros llamamos en el mundo real. Y en este caso, en la genómica, nosotros empezamos a diseñar lo que nosotros llamamos, y nos atrevemos a decir, que es una infraestructura de las más o la más segura del mundo. Porque nos basamos desde un principio con una premisa, ¿no? Que es tu genoma es tuyo, tu información es tuya, el dato es tuyo. Con lo cual, a partir de esa premisa, nosotros, y dejadme que explique el cómo llegamos y cómo fuimos desarrollando, en medicina personalizada empezamos a desarrollar nosotros una tecnología permitiendo que, oye, si la genómica es un dato que no cambia en tu vida, el ADN, y es un dato que podemos responder muchas preguntas que influyen a diferentes tratamientos, ¿no? En qué tipo de dosis tenemos que dar en una u otra droga o en qué enfermedades tendrás en el futuro.
Hombre, no tiene sentido tratarla como una radiografía o tratarla como un análisis de una glucosa, de una bioquímica, ¿no? Porque al final son datos que no van a cambiar, ¿no? Y más si la parte más costosa es la parte de obtener ese dato, ¿no? Cojo una muestra de saliva, una muestra de sangre, la envío al laboratorio, la pongo en una máquina, etcétera, etcétera. Lo que tiene sentido es que la primera vez que hacemos uno de esos análisis guardemos esa información y vayamos reanalizándola, ¿no? Con lo cual cambiamos un problema operacional, un problema de coste, a un problema de eficiencia, a un problema, a una inversión, y lo convertimos en un problema realmente de análisis de datos, un problema que su coste es virtualmente cero, ¿no? Pensar en ello como una enciclopedia. Nuestro ADN es como una enciclopedia, ¿no? Y los que tengáis mi edad recordaréis, ¿no? Seguramente vuestro padre en casa os compró una enciclopedia, 50.000 tomos, los pusisteis en una estantería y nunca nadie decidió leerlos todos a la vez, ¿no? Sino depende del trabajo que teníais, depende de las dudas que salían, cogíamos un tomo, cogíamos otro tomo, pero como era una inversión para la familia de conocimiento, lo compramos todo a una vez, ¿no? En vez de ir comprando un libro cada vez. Ese ejemplo hoy en día con Netflix, Wikipedia y todo esto queda un poco desfasado, pero realmente creo que ejemplifica muy bien, ¿no? Pero claro, al hacer eso y empezar a diseñar este sistema, nos dimos cuenta que estamos creando un problema. Oye, si yo estoy dando la oportunidad a los médicos de tener una información a su disposición para poder acceder a esa información a medida que tengo diferentes preguntas clínicas para mis pacientes, oye, el problema es ¿qué hacemos con esos datos? ¿Quién accede a esos datos? ¿De quién pertenecen esos datos? ¿Y quién puede acceder a esos datos y en qué momento y por qué, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta que había una cosa muy importante y es volver a lo mismo, ¿no? Tu genoma es tuyo, tu información es tuya. Con lo cual, creamos una patente y encriptamos los datos de una forma que nadie puede acceder sin tu consentimiento informado. Tan sencillo como eso. Oye, cualquier persona que quiera acceder a tus datos debe tener un consentimiento informado electrónico y lo hacemos de forma electrónica, ¿no? De esa manera podemos hacer que unos datos que son muy útiles para la forma clínica se puedan ir reutilizando a medida que tenemos diferentes momentos en los cuales las preguntas hacia esta información son distintas. Pero al mismo tiempo, esta información puede ser en base a un consentimiento informado, no estamos inventando nada nuevo, podemos utilizarlo para investigaciones, ¿no? Y esta infraestructura que permite guardar estos datos de una forma segura, que nadie puede acceder sin un consentimiento informado específico, que al final ese es el sentido del consentimiento informado, nos permite poder haber implantado y estar pilotando con el gobierno de Colombia, vía una institución que se llama BIOS, con el gobierno de Dubái, vía Etisalat, en aseguradoras y en hospitales, como un modelo totalmente seguro que nos permite utilizar información ómica, información clínica de la persona, tanto para su día a día como incluso para la investigación. Entonces cogemos la doble potencia, ¿no? Utilizar los datos para el día a día clínico y también poder preguntar para diferentes usos para poder hacer investigación que acaben repercutiendo en nuevo conocimiento que al final me repercutirá a mí también, porque eso nos dará mejor clínica. Entonces, para terminar, me pregunta, y más cuando hablamos de aseguradoras, ¿no? Porque cuando hablamos en gobiernos, bueno, pues la mayoría de gente da por hecho, ¿no? Su uso ético, ¿no? Pero quizás cuando hablamos también en el mundo asegurador, nos preguntamos, oye, ¿es posible utilizar estos datos y tener estos datos guardados y que una aseguradora pueda tener acceso? Pues nosotros realmente creemos que sí, que si nos tomamos en serio lo que es la aplicación del mundo real que decía en el momento de la medicina personalizada, nos tomamos en serio la privacidad, los consentimientos informados, la seguridad de los datos, la minimización de la información, y además tenemos, como bien han comentado nuestros compañeros, el marco legal que no nos permite discriminar a la gente por un HIV o por cualquier otra enfermedad. Tenemos el conocimiento de cómo debemos implantar, como decía anteriormente, cómo deben ser estos algoritmos, etcétera, etcétera. Y tenemos la tecnología, ¿por qué no lo estamos haciendo ya? Tenemos el marco, tenemos el conocimiento, la tecnología, no esperemos más. Muchas gracias y quedamos a disposición. Como decía, esto es práctica, es lo que hemos estado implantando en gobiernos, hospitales y encantado de compartir esta experiencia luego con vosotros. Pues muchas gracias, Miquel, VP Business Development en Breed of Genes.
Y bueno, pues aquí, fíjate, he apuntado el uso del dato como medio predictivo para la prevención de las enfermedades. Interesante, ¿verdad? Por último, vamos a dar la bienvenida a Óscar Macià. Es ingeniero nuclear de la Universidad Politécnica de Barcelona, Executive MBA por el IES School, más de 20 años de experiencia en la gestión de ventas. En 2011, fundador y CEO, desde 2011, de Force Manager, que es un CRM móvil con presencia en 36 países. Óscar, bienvenido y lo primero de todo, espectacular y enhorabuena por el éxito del Digital Sales Summit. Muchísimas gracias, Pablo. Encantadísimo de estar aquí con todos vosotros y sobre todo por poder hablar de un tema tan apasionante y tan de rigurosa actualidad, ¿no? Bueno, pues yo, si me lo permitís, voy a utilizar un par de slides. A ver si consigo que esto funcione. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla? Genial. Sí. Perfecto. Bueno, pues os explico muy rápido qué es lo que hacemos en Force Manager y luego entrar en un caso práctico en el cual hemos vivido una situación complicada en lo que es la gestión del dato. Y hemos vivido una situación complicada no solamente por razones técnicas, sino por toda la repercusión política que ha tenido una situación muy reciente que en el momento que os la explique todos identificaréis, ¿no? Bueno, empiezo con la compañía. Nosotros en Force Manager básicamente somos un CRM móvil muy diseñado básicamente para equipos de fuerza de venta móviles. Por lo tanto, utilizamos la geolocalización de forma muy extensa en nuestra aplicación con un objetivo claro, y es darle información contextual al usuario, al vendedor, cuando va a visitar a sus clientes, ¿no? En el caso de seguros, pues lo utilizamos muchísimo para que cuando va el agente a ver al cliente le salga información del cliente sin tener que buscarla. Es decir, buscar al máximo la agilidad y la facilidad a través de la geolocalización. ¿De acuerdo? Con lo cual, la geolocalización es algo que nosotros conocemos bastante y es un dato muy sensible y bueno, nos hemos encontrado en muchas situaciones en las cuales pues, ha generado algún tipo de incomodidad, ¿no? Dicho esto, nosotros hace pues quizás un mes nos embarcamos en un proyecto, a ver si consigo pasar a slide, vale, en un proyecto que estaba fuera de nuestro ámbito de actuación, ¿vale? Y os explico un poco la historia. Esto fue pues creo que fue el 14 de marzo cuando empezó todo el follón del coronavirus, ¿vale? Y bueno, pues nos entramos en la fase de lockdown, es decir, que nos dijeron a todos que nos quedásemos en casa. Pues bueno, yo soy muy amigo del CEO de otra startup que está en Madrid, ¿no? Que es Carto. Y bueno, pues hablando, charlando informalmente, pues bueno, empezamos a preguntarnos cómo podíamos ayudar nosotros con los conocimientos técnicos que tenemos a ayudar en la situación general que se estaba produciendo, ¿no? Ahí pues vimos que había una aplicación en Singapur muy interesante para hacer contact tracing. Ahí vimos que había diferentes opciones que estaban surgiendo en China, por ejemplo, y bueno, pues nos decidimos lanzar a la aventura, ¿no? Hablamos con el Ayuntamiento de Madrid, nos pusimos a trabajar en una aplicación. De hecho, este mock-up que estáis viendo aquí lo hicimos en 2 horas con un equipo que al final acabó siendo de 40 personas. Estuvimos haciendo calls hasta las tantas de la mañana durante varias semanas, trabajando unas 18 horas al día. De hecho, en esta call pues está el director de innovación de Telefónica y el director de Carto y tal, y estoy yo aquí con coronavirus positivo, que lo sepáis, que oficialmente ya ha dado positivo en el coronavirus. O sea que yo fui el primer usuario que utilizó la aplicación que estuvimos haciendo estos días y que Isabel Ayuso al final pues aceptó a tirar adelante, ¿no? Era una aplicación pues para ayudar a todas las personas que estaban en su casa a autoevaluarse, porque en ese momento había una crisis horrible en la cual pues la gente no podía acceder a los servicios de emergencia. La gente está llamando al 060 y había colas de 8 horas, con lo cual había gente muriendo con infartos en su casa porque simplemente no podían llevar una ambulancia, ¿vale? Esto es justamente lo que nos dijo Isabel en esta llamada que hicimos. Fue como muy contundente y nos dijo pues, que teníamos que sacar la aplicación en 24 horas, ¿no? Y bueno, pues estuvimos 24 horas sin dormir y aquí tenemos la aplicación, ¿vale? Incluso con el coronavirus, varias de las personas del equipo infectados y con alta fiebre, pues conseguimos sacar la aplicación súper rápido, ¿no? Fue un granito, pero enseguida empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas de todo tipo, ¿vale? Pero sobre todo problemas muy relacionados con los datos que estábamos pidiendo a los ciudadanos.
¿vale? Aquí había varios retos. Primero, un reto importantísimo desde un punto de vista técnico y es hacer una aplicación en 48 horas que permitiese el registro de millones de personas en un espacio de horas, ¿vale? Porque en el momento que se anunciaba en televisión, pues la gente entraba de forma masiva. Y luego que esa información fuese segura y estuviese securizada, ¿no? Que luego esto es un tema que comentaré y no es un tema baladí, porque al final cuando estás pidiendo datos a la población y encima los estás vinculando con datos médicos y lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Pues es información súper sensible y es información interesantísima para cualquier hacker que pueda entrar en el sistema, ¿no? Por lo tanto, aquí nos empezamos a encontrar situaciones de este tipo, ¿no? Corona Madrid abre el debate sobre si es necesario dar nuestros datos y perder privacidad para luchar contra el coronavirus, ¿no? Algo que quizás está muy alineado con la charla en la que estamos, ¿no? Hubo un debate intensísimo, ¿no? Incluso se empezó a divulgar por Twitter un bulo en el cual decían que nosotros íbamos a explotar estos datos desde un punto de vista comercial y cosas de este estilo, ¿no? Con lo cual, el nivel de descargas de la aplicación, que inicialmente era muy elevado y empezó a darle información muy, muy válida a la Comunidad de Madrid y empezó a descongestionar los teléfonos de emergencias, los empezó a descongestionar de forma contundente, pues gracias a ese bulo que se empezó a enviar por WhatsApp, volvieron a congestionarse otra vez porque bajó el nivel de implantación de la aplicación, ¿vale? Estos temas son muy sensibles porque al final cuando hay gente que está muriendo literalmente, pues se genera un dilema importante, ¿no? El celo que tenemos nosotros a nuestros datos y a compartirlos cuando está reñido con buscar una solución para poder conseguir aliviar un problema de salud pública inminente, ¿no? y crítico, ¿no? Claro, aquí fuimos muy criticados porque pedíamos el DNI, ¿de acuerdo? Y pedíamos el teléfono. Pero claro, si no pedíamos el DNI y el teléfono, ¿cómo diablos iban a llamar los sistemas de emergencia a las personas que estaban más enfermas? Teníamos que pedirles el DNI y el teléfono, porque teníamos que luego contactar con ellos. Bueno, nosotros no. Evidentemente le pasamos los datos a la CAM para que contactase a estas personas, porque la aplicación permitía que te fueses autoevaluando. Pero cuando el sistema detectaba que empezás a ponerte muy enfermo, pues evidentemente la CAM te podía contactar y es mucho mejor que te contacten los servicios sanitarios a que tú tengas que llamarles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, somos muy celosos de nuestros datos, pero en el momento que nos encontramos en situaciones de estas, pues es importante entender que hay que tener cierta flexibilidad, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Uno de los resultados fue que en cuestión de horas conseguimos hacer más de 100.000 autodiagnósticos y los datos que alojaron la aplicación, pues fueron mucho más representativos de la realidad que estamos viendo ahora y es el nivel de extensión que tenía la infección, ¿no? Mucho más de lo que habían aportado los test que se habían hecho, que eran muy limitados, ¿no? Siguiente paso, después de la aplicación en Madrid, pues nos contactó el Gobierno de España y nos pidieron hacer la misma aplicación para toda España, ¿no? Entonces aquí nos vamos a la aplicación Asistencia COVID-19, que es una aplicación pues básicamente impulsada desde el Gobierno de España para toda la población de ciertas comunidades autónomas, ¿no? Aquí también, pues, inicialmente pues, tuvimos bastantes quejas, ¿no? de que pedíamos el DNI, pedíamos la geolocalización y, bueno, pues, sobre todo fuimos troleados pues, por temas muy políticos, ¿no? Fijaros, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Que este es reciente, este es de ayer, ¿no? Que es del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Informática de Andalucía, ¿no? Todo muy verde, muy sospechosamente pues en línea de una tendencia política, ¿no? Y bueno, pues al final lo que nos damos cuenta es que también hay un trasfondo político muy importante, ¿no? Es una arma arrojadiza pues, para dinamitar pues, acciones que se están haciendo, que seguramente ya han tarde y posiblemente son muy cuestionables como se están haciendo, pero es una forma pues, de dinamitar toda esa acción que se está haciendo, ¿no? Aquí básicamente se quejan de que la aplicación geolocaliza al ciudadano por GPS y recaba información personal identificativa como el DNI, el número de teléfono, la dirección postal y la fecha de nacimiento y género. Pues bueno, pues es información fundamental que necesitan los servicios sanitarios para saber si una persona tiene un riesgo suficiente y requiere que la llamen proactivamente y si incluso no responde, pues pueden ir a buscarla o lo que sea, ¿no? Es información necesaria, ¿de acuerdo? Si queremos que esta aplicación sirva de algo, ¿no? Como que la localización GPS es importante también para detectar zonas calientes, para también poder dimensionar y ajustar los servicios logísticos de asistencia
al ciudadano, ¿no? Esta información al final es información que está es una información del Estado, es decir, el Estado tiene información de todo, con lo cual es información que reside en sus sistemas y que está alojada en sus plataformas, ¿no? Aquí, y ya por finalizar, porque me parece que me estoy quedando sin tiempo, yo apuntaría 3 cosas, ¿vale? Uno, es importante tener claro cuál es la finalidad de la recolección de los datos, ¿no? ¿Para qué va a servir? ¿Para qué finalidad va a tener esa aplicación de esos datos, ¿no? Luego, segundo, es minimizar los datos para poder garantizar que esa función se pueda realizar. Es decir, si no necesitas el DNI, no lo pidas. ¿De acuerdo? Pide la cantidad mínima de datos posible, ¿de acuerdo? Esto es un principio operativo que deberíamos incluir en todos los sistemas. De hecho, por ejemplo, nosotros que colaboramos bastante con Google y con Apple, es una práctica habitual que ellos lo aplican en sus propias tiendas de aplicaciones, ¿no? Es decir, siempre te piden que exijas o que pidas al usuario los mínimos permisos posibles, ¿no? Para poder dar funcionalidad a tu aplicación, ¿no? Y tercero, las garantías de seguridad. Toda la información que generan este tipo de aplicaciones es información que está catalogada como información de seguridad nacional, ¿no? Porque al final, pues imaginaros unos hackers que puedan acceder a esta información y pueden extraer esos datos, ¿no? Y por lo tanto, es fundamental pues pasar los test de lo que le llaman penetration test, pues pasar todas las auditorías de seguridad, etcétera, ¿no? Que en nuestro caso creo que hemos tenido que pasar como 10, ¿no? Y por último, comentar, si lo queréis a nivel debate o en otro momento, pues que hay una iniciativa europea de contact tracing, es decir, para poder gestionar la desescalada de la crisis actual del COVID, que ya se está hablando de la ola de octubre, ¿vale? De hecho, he sido contactado recientemente por instituciones europeas para asesorar o para entrar en un grupo de trabajo para poder buscar soluciones para la ola de octubre, ¿no? Con lo cual ya tiene nombre, ¿no? La segunda oleada, ¿no? Entonces, bueno, pues este es otro tema que tiene mucho juego que tiene mucha parte de privacidad y es un tema complejísimo, ¿no? En fin. Oye, pues nada, disculpadme que me extendí un poquito más y nada, gracias a vosotros, sí. Muy interesante, Óscar, muchísimas gracias. CEO founder de Force Manager. Bueno, vamos a pasar a las preguntas y os pediría, por favor, para intentar responder el máximo posible, pues un minutito más o menos para poder dar paso. Vamos a empezar por Maite. Maite, nos preguntan o te preguntan cómo está afectando la ética del dato en otras industrias y cómo se aplica en el día a día. Gracias. En realidad, una aproximación ética a la IA tiene aplicación en todas las industrias, ¿no? Quizás, por destacar algunas, por ejemplo, en el ámbito financiero, que por otro lado es un ámbito regulado, sí que es cierto que globalmente se están dando pasos importantes en garantizar o empezar a articular fórmulas en las que pueda haber una explicabilidad de los algoritmos y que no estén, digamos, sesgados en aspectos fundamentales como pueda ser el de inclusión financiera, ¿no? O sea, para acceder a un crédito, por ejemplo, hubo un caso bastante polémico hace unos meses en Estados Unidos con la Apple Card, en la que, bueno, empezó con un mensaje de un ingeniero bastante conocido en Twitter, diciendo que el tope de crédito que le daban a él respecto al de su mujer, que tenían la misma renta, los mismos niños y la misma casa, vivían en la misma casa y hacían la declaración conjunta, era como 5 veces superior el límite de crédito que le daban a él al que le daban a su mujer, ¿no? Y bueno, se empezó a generar cierta polémica a la que se sumó el propio Wozniak diciendo que a él le había sucedido lo mismo, ¿no? O sea, en una industria como la financiera hay un riesgo muy claro de que pueda haber algún tipo de sesgo por el track, digamos, de datos que se utiliza y que en la concesión de acceso a productos financieros se pueda, se tiene que evitar llegar a ningún tipo de situación discriminatoria, ¿no? Podemos hablar de banca, podemos hablar de seguros, de automoción, ¿no? El famoso dilema del MIT, que supongo que muchos conoceréis, el dilema ético, ¿no? Del coche que se queda sin frenos, ¿no?
y tiene que decidir el sistema de inteligencia artificial pues a quién atropella, ¿no? Entre ir a la izquierda o ir a la derecha, ¿no? Este tipo de, digamos, decisiones o debates morales que parecen muy difíciles de llevar a la práctica, pues el gobierno alemán, ¿no? Que es uno de los más interesados en empezar a dar pasos en estas cuestiones por el gran peso que tiene la industria de automoción, pues Sí. ha empezado a explorar dentro de sus sistemas cuáles deberían ser los pasos, ¿no? Ellos hablan de ir de la estandarización de algunas máximas a la programación, ¿no? Y, por ejemplo, establecen un par de criterios básicos de estandarización, pues que la vida de las personas siempre está por encima de los animales, o la vida de las personas siempre está por encima de cualquier otro destrozo material, ¿no? Lo cual nos parece muy obvio, pero vamos, yo he hecho este experimento con algunos amigos más millennials y siempre salvaban a los perros, por ejemplo, ¿no? Que era algo muy, muy curioso. Entonces, bueno, en cualquier industria nos lo vamos a encontrar, en el día a día afecta a todo el ciclo de vida del dato y del algoritmo, o sea, desde la preparación del dato, el análisis de calidad, el acceso a ese dato, ¿no? Como comentaban los compañeros, aspectos como la privacidad, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, vosotros. Una pregunta para Miquel. ¿No hay cierta fatalidad en el hecho de que la genómica pueda pronosticar mi enfermedad dentro de 10 años? Sí. Buenas. Bueno, fatalidad, depende, al final yo creo que todo depende de cómo lo queramos ver, ¿no? Nosotros siempre hablamos de un concepto que me gusta llamarle accionabilidad. Y al final con eso quiero decir, si yo te digo que vas a tener Alzheimer de aquí a unos años y no podemos hacer absolutamente nada para curarlo o prevenirlo, totalmente de acuerdo, es una facilidad absoluta, ¿no? Pero si hay algo que podamos hacer, si yo puedo comentar y poder saber una enfermedad en la cual podamos hacer algo para prevenir, que a veces puede ser tanto como vigilar una dieta o un tipo de medicación, etcétera, etcétera, para mí es un impacto tremendo que no tiene, y eso es la prevención. Y recordar que además es prevención y en los países que podemos disponer de una salud pública o incluso en salud privada, por supuesto, es un impacto tremendo en costes, porque al final, creamos que no, la salud es una cuestión de costes, con lo cual, cuanto más podamos prevenir, cuanto más podamos saber con tiempo para hacer tratamientos preventivos, siempre ahorraremos más que tratamientos de alto nivel, ¿no? Solo un ejemplo, el gran problema del COVID es la UCI y el colapso que tenemos en la UCI y el gasto de la UCI. No es otro, es ese. El gran problema en el cáncer es no haberlo detectado a tiempo y pillarlo en una fase 3, una fase 4. Si lo pillamos en fase 1, fase 2, hoy en día las estadísticas es de más del 90% de los cánceres los curamos. Con lo cual, bueno, yo creo en la libertad de decisión, con lo cual no todo el mundo tiene por qué acceder a este tipo de medicina, pero una facilidad no. Estamos delante de una oportunidad. Además, incluso creo que has contestado una pregunta que también quiero hacerte, que es ¿cómo se construye una medicina personalizada partiendo del genoma y qué ventajas tiene? Bueno, al final justamente partiendo, yo siempre digo, la genómica no lo es todo, por supuesto, pero la genómica dice lo que eres, dice quién eres, ¿no? Imaginaros un ejemplo para mí muy sencillo que utilizo, ¿no? Es al final la semilla. Nosotros podemos saber con la genómica, ¿no? Si la semilla es de un alcornoque o es de un olivero o es de cualquier otro, de qué tipo de árboles, ¿no? Gracias a saber este tipo de semilla que es o el tipo de árbol, podemos saber qué tipo de tierra necesita, qué tipo de abono necesita y qué tipo de agua le hemos de ir dando y de alimento para que crezca y sea un árbol muy grande y que haga muchos frutos. Eso es lo que nos da la genómica, el poder saber cómo podemos cuidar mejor para sacar todo nuestro potencial en adelante. Muy bien, perfecto. Pues oye, muchísimas gracias. Óscar, una pregunta para ti. Cierta
Vamos a ver si polemizamos un poco. Mira, me preguntan, ¿ha habido controversia con las aplicaciones de autoevaluación como la que habéis desarrollado para la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España? Concretamente me refiero al registro del dato de los ciudadanos que has estado comentando. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo creo que aquí nosotros hemos cometido errores por la premura que requería pues, sacar esta aplicación antes posible, ¿no? Y de hecho teníamos mucha presión y, bueno, pues una presión que nos venía a través de la campus cada vez que teníamos reuniones con ellos, pues que nos decían que se está muriendo gente, ¿no? Incluso mientras estábamos hablando por teléfono con ellos, ¿no? Bueno, pues algunos aspectos pues quizás los descuidamos, ¿no? Aspectos más de comunicación, ¿no? Pues el no haber comunicado bien en los términos y condiciones de la aplicación cómo se hacía ese tratamiento de datos y tal, pues generó pues esas incertidumbres que luego pues se convirtieron en bulos y bueno, y luego pues al final se acabaron vinculando pues con cierta tendencia política y ahí pues bueno, pues fue el caldo de cultivo para mucha gente también pues ganar protagonismo, ¿no? Porque hay gente pues que hace muy pocas cosas, ¿no? Por el bien común y bueno, pues viven de la polémica, ¿no? Se alimentan de esto, no es un momento de gloria, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos ahí trabajando 24 horas intentando sacar esto, ¿no? Y hubo algunos descuidos, los intentamos solucionar lo más rápido posible, pero siempre los datos estuvieron bien gestionados. De hecho, tuvimos que pasar bastantes test de seguridad, pasamos uno muy fuerte varios fuertes por parte de Telefónica, luego tuvimos que pasar los propios test de lo que le llaman los penetration test por parte de la Comunidad de Madrid y bueno, pues y ahí también estuvo involucrado Google también, que es nuestro partner tecnológico en el proyecto. Y al final hay una parte importantísima, es quién accede a esa información. Nosotros no teníamos acceso a la información, yo no podía acceder, ni nadie en mi equipo podía acceder. En el equipo de la otra compañía solamente había 2 personas que podían acceder, están identificadas y solo pueden acceder para arreglar los datos, ¿no? No para analizarlos, ni muchísimo menos, ¿no? Por lo tanto, al final, yo diría que hubieron errores en la comunicación y en la parte, pues quizás, que cuando te pones un proyecto de este tipo, pues te olvidas más, ¿no? Que es en esos términos y condiciones que estuviese bien detallado para que la gente se quedase más tranquila, ¿no? Pero bueno, te aseguro que cuando estás trabajando 24 horas al día con el coronavirus y tal, cuando empiezas a ver estos twitters y tal, te pones de los nervios, ¿eh? O sea, esto te lo tengo que decir, ¿eh? Que me mordía, No, ¿sabes? La verdad es que sí, pero vamos, la agilidad y la velocidad que habéis demostrado en un momento tan crítico como una crisis mundial, desde luego que vamos, es digno de alabar y de poder, el poder utilizarlo, ¿no? Para poder apoyarte en ese dato que te va a facilitar, ¿no? Y, otra pregunta que veo por aquí para Tony Sánchez. Ha señalado que los Google y CIA valen por el dato. ¿No hay cierto engaño socioeconómico al individuo y a la sociedad, incluso a los estados, la utilización para ellos del dato? Bueno, yo creo que yo creo que ya se ha destapado, ¿no? O sea, que en los últimos 2 años anteriores, después de las famosas situaciones en las que se encontró Facebook, ha abierto, yo creo que ya ha abierto la caja de Pandora y también se ha demostrado el valor que tiene el dato, el tráfico de esa información y por supuesto, en Europa, tanto Facebook como Google han sido sancionados por las autoridades de control. En España fue sancionada Google por considerar que sus textos no eran suficientemente claros y transparentes. En Reino Unido también han sido sancionados y en Estados Unidos la Federal Trade Commission sancionó hace poco a Facebook con 5.000 millones, que ha sido la sanción más alta a vida, vinculada por el problema del tráfico de datos, y a Google también recientemente por una información poco transparente en el trato de los datos vinculados a menores por 170 millones de dólares. Lo que quiero decir con ello es que es cierto que ahora yo creo que nos damos cuenta de la relevancia que tiene esa información. En el sector tecnológico y marcas como Google y Facebook, pues por supuesto, están también en el disparador, pero también hay muchas otras. También hay que reconocer que el tráfico de la información y del dato es oscuro en algunos casos. Hay mucho deep, o sea, la venta y tráfico de la información todavía está fuera, en algunos casos, fuera del marco legal. Pues lo que tenemos que intentar, evidentemente, es con la ayuda de las autoridades públicas, es que cada vez sea más restrictivo. Y a mí es lo que me gustaría, que cada vez más la gente tome conciencia
conocimiento, porque información hay mucha, tome conocimiento de esas reglas, de esos criterios, esos derechos que tiene y los pueda ejercitar con conocimiento. Y de esa manera yo creo que también conseguiremos que se eviten también generaciones de bulos y esa alarma social a veces pues innecesaria, y otras veces ser críticos necesariamente con aquellos, con aquellos que lo están haciendo mal. Pues muchas gracias, Tony. Bueno, yo como conclusión final, quiero destacar un titular de cada uno de los ponentes que he ido anotando mientras hacíais vuestra exposición. De Maite me quedo con el respeto a la autonomía de las personas, todo el concepto de fairness. De Tony, la sensibilidad y la necesidad de ordenar la protección y seguridad del dato. De Miquel, tu genoma es tuyo, el dato es tuyo y la información es tuya. Y de Óscar, clara finalidad del dato, mínimos datos y garantía de seguridad. El dato al final pertenece a cada individuo, que es el único propietario, como hemos estado comentando. Y dentro de los parámetros legales, la persona decide libremente cuánta información personal quiere compartir. Por tanto, dato y conectividad tienen que estar perfectamente equilibrado con su gobierno y con su seguridad. Muchísimas gracias, Maite, Óscar, Tony, Miquel, por vuestras ponencias. Gracias a todos los oyentes por vuestra presencia virtual y preguntas que habéis hecho. Espero que hayáis disfrutado de esta masterclass que hemos tenido sobre el dato. Gracias también a Miquel Secada, nuestro periodista de Community of Insurance, y David Sajona, el técnico de Unikemia. Por último, volver a recordaros que subiremos esta grabación en communityofinsurance.es y en unikemia.com. Y bueno, espero que nos veamos pronto, que tengáis una buena tarde, un buen almuerzo a nuestros amigos de la comunidad iberoamericana. Un saludo muy afectuoso. Gracias a todos, buenas tardes. Nos vemos. Buenas tardes, muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Gracias. Un abrazo a todos. Chao, muchas gracias.